mañana vamos tempranito con el señor Elvin Castillo. El más conspicuo. Estos PRMistas que lleguen temprano, pues entonces me forzan a mí a tener que estar yo aquí equilibrando, maniobrando este avión, que esto no es fácil. Miren, señores, vamos con los temas. El tema que he querido preparar para hoy. Miren, ustedes se acuerdan, primero quienes siguen mi trabajo por años saben que yo no soy un hombre que le gusta montarse en olas. Yo digo lo que pienso, defiendo lo que creo, y hay ocasiones en que esas posturas coinciden con lo que la mayoría del colectivo piensa, y hay otras ocasiones en las que no. Por ejemplo, con esta ley del DNI. En gran mayoría, la sociedad, con razones entendibles, porque yo no cuestiono que no haya un temor. Claro que debe haber un temor, y debe haber un temor porque se está hablando de violentar derechos fundamentales, de la privacidad, de la reputación de las personas, del nivel de poder y autoridad que pudieran tener organismos de seguridad del Estado para compelir a ciudadanos y empresas a entregar información. Y entonces, naturalmente, eso genera de entrada una preocupación lógica en todo ciudadano que vaya a ser impactado con la aplicación de una ley de ese tipo. Eso es normal, que haya una resistencia a ese tipo de leyes. Ahora, eso también se ha agravado y se ha agudizado, como yo se lo decía la semana pasada aquí, antes de que se armara todo este escarceo. Ustedes se acuerdan que yo le dije, es que el gobierno tiene un problema. El gobierno no socializa ni discute los temas de manera preventiva. O sea, si el gobierno se hubiese sentado con la iglesia evangélica, con la iglesia católica, con los directores de medios, con sectores que pudieran tener preocupaciones en torno a esta ley, hoy no estuviera pasando el alboroto que ha ocurrido. Hace 3 semanas te dijo eso. Exactamente, pero no lo hicieron. O sea, ellos se discutieron la ley, porque quiero separar y delimitar algunas cosas para que no me malinterpreten. Lo primero es que hay que ser responsables, y el presidente decía ayer algo en la semanal que es verdad. O sea, esa ley tenía 2 años en el Congreso. Esa ley se discutió en el Congreso entre todos los actores del sistema, de todos los partidos, discutieron la ley. Ahora, ¿cuál fue un error para mí? Que en esas discusiones que tenía 2 años llevándose a cabo por esa ley del DNI, no se hicieron vistas públicas. O sea, porque debieron integrar a la población civil y los sectores que podían ser afectados a que fueran a ese debate, y no lo hicieron. Entonces, después la ley se aprueba finalmente y se promulga, pero no se publica en la Gaceta Oficial, como queriendo ocultar algo. ¿Tú ves? Entonces, aquí yo tengo 2 planteamientos. Uno en el que coincido con el presidente, y otro en el que coincido con quienes están mostrando preocupación. ¿En qué coincido con el presidente? En lo que el presidente decía ayer, que la oposición tiene que ser un poco más seria también. O sea, si la oposición tenía conocimiento de que esa ley tenía 2 años discutiéndose en el Congreso y sus legisladores votaron para aprobarla y nunca alertaron ni le dijeron al país, miren, tengan cuidado que van a aprobar una ley que violenta derechos fundamentales, nadie de la oposición dijo nada. Nadie dijo nada. Entonces hoy salen con una laraca. Quieto, incluso gente que probablemente hasta votó para aprobar la ley. Para que ustedes entiendan lo que es este país. Ahora, eso por un lado. Ahí yo coincido con el presidente. Ahora, ¿en qué yo coincido también con quienes están adversando el proyecto? Bueno, la denuncia que hizo Edith Febles en el día de ayer, que no tengo por qué no creerla porque es una periodista de mucho peso y muy seria. Edith Febles dijo ayer en su programa que después que se aprobó en la comisión la ley, o se aprobó se logró el consenso para aprobar esa ley, cuando la sacan de la comisión en el interín, en el pleno,
Entonces viene y le cambiaron algo que ya se había conocido en la comisión y que quienes estaban en la comisión evaluando la ley desconocían que eso se hizo. Entonces ya eso es muy grave. Y si eso es verdad, que eso se hizo de esa manera, entonces ahí sí hay una intencionalidad muy delicada. Entonces al final, ¿cuál es el tema con esto? Bueno, por un lado, importante que aunque el gobierno vuelve e incurre en el tema de que no hace las cosas de manera preventiva antes de, sino después de que la crisis está generada, es importante que den demostraciones de que están dispuestos a echar atrás. Se está dialogando, el DNI se sentó ayer con la sociedad de medios, se va a discutir y ya el presidente dijo ayer que si se tiene que derogar la ley y devolverla a llevar al Congreso y modificarle lo que haya que modificarle para llevar tranquilidad a quienes están preocupados, eso se va a hacer. Y para mí eso es lo importante. Ahora, lo que debe quedar en el imaginario colectivo es que la ley se necesita. Ustedes escucharon aquí ayer a Carlos Salcedo de manera brillante explicar que eso es un mandato constitucional y que en el orden de los nuevos retos que afronta este país y el planeta en materia de ciberseguridad, en materia de la preocupación que nosotros tenemos con ese desorden que hay en la frontera, en materia de seguridad nacional, en todos los órdenes que hay, en el orden del crimen organizado, el narcotráfico y que vive actualizándose, entonces la ley se necesita. Lo que la ley, como decía Carlos ayer, debe ser lo suficientemente delimitada y detallada para que los derechos fundamentales de los ciudadanos y las empresas no se vean afectados. O sea, es delimitar eso, pero de que la ley es necesaria, la ley es necesaria. Lo que debe tener es la regla de juego clara de cómo se va a aplicar, en cuáles casos y que nunca vulnere los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero la ley es necesaria. Entonces, no entiendo, evidentemente sí entiendo el porqué también de la sobredimensión del tema. O sea, hay sectores como la sociedad de diarios que yo puedo entender que tienen una intencionalidad natural de preocuparse, como la iglesia. Claro, eso están preocupados de verdad. Ahora, estamos en medio de una campaña, señores. ¿O si ustedes creen que la oposición va a dejar pasar un tema así sin hacer su alaraco y sin tratar de echarle gasolina a ese incendio a ver si la pradera se prende? Entonces la gente también tiene que ser un poco inteligente y no dejarse utilizar por nadie, ni por el gobierno, ni por la oposición. O sea, perfecto. Hay preocupaciones. Vamos a fustigar el proyecto para que tengan que llevarlo al Congreso otra vez. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que mejorarle cosas, hay que llevar tranquilidad a sectores. Se hace. Ahora la ley hay que aprobarla. Que es el espíritu final del por qué la ley se creó. Y eso es lo que debe ser resaltado. Ya de ahí a tergiversaciones, a manipulaciones, a sensacionalismos, que Luis Abinader quiere volver a la época de Johnny Asbe, de los chivatos, y que esto, o sea, le ponen un sazón a los temas, que es una dictadura, que, por Dios, el presidente y el gobierno tienen muchísimas debilidades, muchísimas, que uno le puede resaltar y le puede señalar, y lo hacemos aquí todos los días. Pero si hay una cosa que ellos al menos han mostrado, es la capacidad de que cuando la gente no quiere un proyecto, una vaina, ellos echan hacia atrás sin ningún problema. Y eso ha sido así, no porque yo lo esté diciendo. Entonces creo que la oposición política debería también jugar un rol de más madurez. Estamos en una campaña, pero si ustedes fueron parte del conocimiento y la discusión de eso y nunca alertaron a nadie, coño, como que venía ahora a hacer un show con eso, es un poquito contraproducente. Al menos eso es lo que yo pienso. Vamos al contacto, Isidro.